Hermanos, Dios les bendiga. Los saludamos con esta grabación a mitad de semana. Esta grabación tiene el propósito de dar un antecedente muy breve al capítulo 2 de la epístola de Santiago que estamos leyendo. Y esta introducción o este antecedente se basará solamente en la parte inicial del versículo 1 del capítulo 2 de Santiago, que dice: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. A partir de ahí, Santiago desarrolla un tema que vamos a ir viendo, pero antes de eso vamos a poner atención en la primer frase de Santiago que dice: hermanos míos. Si nosotros leemos esto en la Biblia, vamos a ver que ahí viene una coma. Y a este tipo de expresión, de hecho, que se separa con una coma, se le conoce como vocativo en gramática. Y se utiliza para atraer la atención de aquellos a quienes se dirige un mensaje. Así que Santiago, antes de iniciar el mensaje que dará en este capítulo 2, llama la atención de aquellos a quienes dirige este mensaje, diciéndoles: hermanos míos. Cuando leemos nosotros la Biblia, ya sea en una lectura personal o para alguien más, no debemos leerla de una manera impersonal, como si no hubiera sido escrita para nosotros. Más bien, veamos que el uso de estos vocativos es para llamar nuestra atención, la atención de nuestra alma, para hacernos ver que ella fue escrita para nosotros, es decir, para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción, para nuestra santificación y para nuestra consolación. Es verdad que no todas las instrucciones bíblicas son para nosotros en un sentido específico o literal. Por ejemplo, Dios le mandó a Jonás ir a Nínive, pero no significa que todo cristiano debe o deba de ir a Nínive. Dios mandó a Moisés circuncidar a todo varón del pueblo de Israel, pero no es un mandamiento explícito para el tiempo de la iglesia. Sin embargo, sí podemos decir que todo lo que se escribió tiene enseñanzas que permanecen para todos los tiempos y que son para nosotros. Esto es lo que dice Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Vamos a subrayar esto que dice: para nuestra enseñanza se escribieron. Por esto es muy importante que consideremos el vocativo que usa Santiago para llamar la atención de la iglesia, diciéndoles: hermanos míos. Es como si al principio de una lectura bíblica pudiéramos incluir nuestro nombre para decir, por ejemplo: Carlos, escucha la enseñanza de este pasaje bíblico porque es para ti. Patricia, lee con atención este capítulo porque es para ti. Alejandro, pon atención a esto porque esta enseñanza la preparó Dios para ti. Notemos la gran importancia de que permitamos que Dios tome nuestra atención, que incluso, por ejemplo, la oración base de los judíos, conocida como el Shema, inicia diciendo o inicia con un vocativo que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel. Notemos el vocativo, notemos cómo Dios resalta el nombre de su pueblo para llamar su atención. Es importante que la atención de los oyentes esté completamente en lo que Dios va a hablar. Y miremos cómo los judíos recitan esta oración, el Shema, día a día. Y con esto ellos saben que su Dios les envió este mensaje a ellos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto no es solo para los judíos. Dios también llama la atención de nosotros, su iglesia. Llama la atención tuya, la mía, para que escuchemos la palabra que Él ha preparado para nosotros. Una pregunta que podemos hacernos al considerar estos vocativos es precisamente: ¿por qué necesitamos nosotros
que Dios llame nuestra atención cuando nos va a dar su palabra. Pensemos que muchas veces estamos como muy ensimismados, estamos muy enfocados en nosotros mismos. A veces estamos como aturdidos por nuestros propios pensamientos, por lo que vivimos, por los problemas. ¿No nos ha pasado que a veces alguien nos habla y ni siquiera podemos ponerle atención por todo lo que nuestros pensamientos nos absorben o nos dicen? Reconozcamos que muchas veces no podemos poner atención ni oír a los demás, y así también sucede con la palabra que Dios tiene para nosotros. A veces no podemos oír lo que Dios nos dice por medio de la palabra que nos ha dado. Pero gracias a Dios que Él nos llama y despierta y atrae nuestra atención para que podamos oírlo. Cuando esto sucede, entonces tenemos un testimonio en nuestra alma de que Dios nos está hablando directamente a nosotros en medio de la situación que vivimos, y Él nos habla por medio de su palabra escrita, la Biblia. La Biblia dice que antes éramos esclavos de nuestros pensamientos. Veamos el nivel de influencia de nuestros pensamientos sobre nosotros. Dice en Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Vamos a subrayar nuestra carne. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que Dios, hermanos, nos libró aún de nuestros pensamientos carnales, de nuestros pensamientos limitados, que no nos dejaban oírlo a Él. Dicho de otra manera, nos libró de nuestro propio ego. Él quiso llamar nuestra atención para oír su palabra y no la nuestra. Su palabra y ya no nuestros propios pensamientos. Nuestros pensamientos son erráticos, insuficientes, incapaces de vencer las cosas de este mundo. Pero nuestro Señor Jesucristo lo ha vencido todo, y por esto Él quiere que nuestra atención esté centrada en su palabra, que miremos atentamente en su ley y no tanto en nosotros mismos. Cuán bienaventurados somos cuando Dios llama o despierta nuestra atención. Por otro lado, a veces las aflicciones se hacen fuertes en nuestra vida. Y en esos momentos tendemos todavía más a concentrarnos en nosotros mismos. Y quisiéramos que los demás se enfoquen en nosotros también. Como si dijéramos, mira nuestro problema, mira, comprende lo que estoy pasando. La Biblia nos habla, por ejemplo, de la experiencia de María Magdalena, cuando lloraba desconsoladamente en la tumba del Señor. Veamos la situación que ella enfrentaba. Su maestro, su pastor, ella había muerto y ella estaba en la tumba llorando, sin saber que Cristo había resucitado. Esta mujer estaba tan centrada en su dolor, en su lloro, que aun cuando el Señor mismo se presentó resucitado y le hablaba, ella ni siquiera podía notar que era el Señor quien le hablaba. Entonces el Señor Jesús usó de un vocativo para llamar su atención y le dijo María por su nombre, y volviéndose ella le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Esta era una expresión en la que María decía, tú eres quien me estaba hablando y yo no lo sabía. A veces necesitamos que el Señor llame nuestra atención para que veamos que Él es quien nos habla, quien nos instruye, quien nos pastorea, quien está con nosotros en medio de cada situación de la vida, quien no nos dejará, sino que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. El apóstol Pablo, antes de ser cristiano, él perseguía a los cristianos. Él había oído la predicación de Esteban, pero Saulo de Tarso, que es el nombre original del apóstol Pablo, no entendió que en esa predicación de Esteban
el Señor le estaba hablando a él, y Saulo de Tarso se endureció y siguió por su camino de pecado. Entonces fue necesario que el Señor llamara fuertemente su atención, lo derribara en su camino endurecido y le dijera con el uso del vocativo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto está en Hechos 9:4. Hoy algunos necesitan un llamado también muy fuerte del Señor. Así como Saulo, muchos están endurecidos en sus corazones y no abandonan sus caminos. No se dan cuenta que el Señor les ha estado hablando. No se dan cuenta que al perseguir a otros o al lastimar a otros pecan también contra el Señor. Oremos para que sea el Señor quien los derribe en su camino, no el hombre, sino el Señor, y entiendan que el Evangelio está dirigido para ellos, para su propia salvación. Por esto, hermanos, cada que leamos la Biblia, digámosle antes a nuestra alma: escucha este mensaje, porque para tu enseñanza, para tu corrección, para tu consolación y para tu esperanza se escribió. Permitamos que el Señor atraiga la atención de nuestro corazón y que así sea Él quien nos pastoree siempre y que en las sequías sacie nuestra alma y dé vigor a nuestros huesos, como lo dice en Isaías 58:11. Que Dios les bendiga.